Bienvenidos a la explicación de fuerzas intermoleculares y punto de fusión y ebullición. Las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas covalentes, como lo son estas que tenemos por acá. Estas uniones covalentes pueden tener tres tipos de fuerzas, que son las fuerzas de London, que las presentan todas las moléculas covalentes, las fuerzas dipolo-dipolo, que solo las presentan los compuestos covalentes que además son polares, como este y este compuesto. Este es no polar, entonces no presenta fuerza dipolo-dipolo. Y la última fuerza que pueden presentar las uniones covalentes son las fuerzas puente hidrógeno. En este caso, para que esta fuerza esté presente, tiene que existir el hidrógeno, por supuesto, y además tiene que en esa molécula aparecer alguno de estos elementos: nitrógeno, oxígeno, yodo, flúor. Si aparece alguno de estos elementos, entonces también tenemos fuerza puente hidrógeno. Ahora, si la unión que tenemos es una unión iónica, como tenemos en este sector, lo que mantiene unidos a estos elementos, a estas moléculas, en este caso son iones, son las interacciones electrostáticas, ya que tenemos una carga positiva que es atraída por una carga negativa y viceversa. Ahora, en los ejercicios se nos puede preguntar qué tipo de uniones tienen los compuestos con los que estamos trabajando. Vamos a ir primero por la unión iónica. Simplemente podemos colocar que tiene una interacción electrostática. Y vamos a ver los compuestos covalentes. Ahora, las uniones covalentes siempre, en todos los casos, siempre que sea covalente, va a tener fuerza de London. O sea que todas tienen fuerzas de London. Yo acá lo resumo, para no escribirlo todo, ustedes en los ejercicios lo tienen que escribir completo, ¿sí? Fuerzas de London. Interacciones electrostáticas. Bien, aparte de tener fuerzas de London, dijimos que pueden tener otras dos fuerzas más y nos tenemos que fijar para ver si la segunda fuerza la presentan, si son polares o no polares. Para determinar si son polares o no polares hay otro video que es de polaridad, revísenlo por si no se acuerdan. Pero vamos a repasar por acá. La molécula del agua, que es la principal, la que está arriba, es polar. Por lo tanto, además de tener fuerzas de London, va a tener fuerzas dipolo-dipolo. Esta no va a tener la segunda fuerza porque es no polar. Esta es polar, entonces también va a tener fuerzas dipolo-dipolo. Y la última fuerza que pueden presentar este tipo de unión covalente son las fuerzas puente hidrógeno. Tenemos que tener hidrógeno, en este caso lo tenemos por acá, y ese hidrógeno tiene que estar unido a alguno de los átomos que nombramos antes: flúor, nitrógeno, oxígeno, yodo. Y en este caso oxígeno es uno de los elementos nombrados, por lo tanto, además de poseer fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo, el agua presenta fuerza puente hidrógeno. En este caso directamente acá no tenemos hidrógeno, por lo tanto tampoco vamos a tener fuerzas puente hidrógeno. Acá tenemos hidrógeno, pero el bromo no es uno de los elementos nombrados, entonces tampoco vamos a tener fuerza puente hidrógeno. ¿Para qué queremos saber las fuerzas que poseen estos elementos? Cuanto más fuerzas posea la sustancia, la molécula, mayor punto de fusión y ebullición va a tener. Acá tenemos una fuerza, acá tenemos dos y acá tenemos tres. Si nosotros tuviéramos que comparar quién de ellos va a tener el mayor punto de fusión y ebullición, el agua va a tener el mayor punto de fusión y punto
de ebullición por tener más fuerzas que los demás. Después vendría el que tiene 2 fuerzas y por último el que tiene 1, si vamos de mayor a menor. Esto si lo comparamos solo entre los covalentes, porque si tenemos que comparar junto con la iónica siempre gana sobre los covalentes, siempre tiene un mayor punto de fusión y ebullición, ya que presenta interacciones electrostáticas que mantienen mucho más unidas las moléculas que las otras fuerzas que vimos que poseen las covalentes. Por lo tanto, si tenemos que hacer una comparación de todos los compuestos que tenemos acá, el compuesto que tiene más punto de fusión y ebullición, el que tiene mayor punto de fusión y ebullición es la unión iónica. Después el agua, después el compuesto del medio y por último el primer compuesto.